Bello, Antioquia, conocí a una joven que, según cuenta, estuvo a punto de morir por vapear. Sobrevivió, sí, pero su cuerpo y su vida no volvieron a ser los mismos. ¿Y a qué edad empezó a vapear? A los 15 años. Se volvió una moda, entonces en cualquier esquina lo encontrabas. A los 16 me compré una pila recargable y ahí fue que empezó la adicción. Porque al ser recargable, digamos que se encontraba en cualquier parte. Tuvieron que pasar 3 años y ser diagnosticada con una grave enfermedad pulmonar. No podía estar sin eso. La verdad, siempre tenía que tenerlo a la mano. Para que la caldense Laura González Martínez, de 19 años, empezara a combatir su adicción al cigarrillo electrónico o vapeador. Laura, ¿cada cuánto vapeaba usted? En las mañanas, en ayunas, siempre era lo primero que cogía. Siempre andaba con él en el bolsillo, entonces en realidad no te puedo decir cuánto vapeaba al día porque lo hacía todo el tiempo. Era cada 5 minutos porque mi cuerpo me lo pedía todo el tiempo. Todos tienen en mayor o en menor proporción cantidades de nicotina. Tenían un alto porcentaje de nicotina, que la nicotina es lo que lo hace adictivo. Considera que la enfermedad que la aqueja hoy y que conocerán pronto comenzó el día en que le presentaron un objeto que ella juzgó inofensivo. Las cajas de los vaporizadores no tienen como tal advertencias con respecto a los efectos secundarios, a lo que te puede pasar. Las cajas son muy llamativas, las pilas también. ¿Y cómo es la presentación de estos cigarrillos electrónicos? Tienen diseños, texturas, además pues los sabores también. Había uno con sabor a Coca-Cola, a vainilla, chocolate, menta, uva, mango. Su mamá, Reina Martínez, admite que, aunque a veces descubría objetos algo raros en la habitación de Laura, nunca llegaron a despertar sus sospechas. Usted un vapor lo ve como si fuera, ¿qué le digo yo? Un lapicero. Sí. Hay unos que son anchos, otros que son delgaditos, otros que son con colores bonitos. No huele maluco. No es como decir un cigarrillo o ahorita que es como tan normal la marihuana. Ese no, al contrario, huele rico. Sí. Es como una esencia y de diferentes olores, colores, sabores. ¿Y sus papás estaban enterados de que usted estaba vapeando, Laura? Yo a mi mamá siempre se lo escondía. El vapeador es pequeño, lo puedes guardar en cualquier lado. Ella realmente no se daba cuenta, yo obviamente nunca fumaba enfrente de ella. Cuando me enfermaba, cuando tenía mucha tos, pues le decía que era una gripa normal, algún resfriado. Tras 6 meses de vapear constantemente, Laura empezó a notar secuelas negativas en su cuerpo, especialmente durante las clases de educación física. Me empezaban a doler los pulmones así como de que te arden. Empezaba una tos así que no podía controlar por el dolor, porque era como, sentía que tenía algo en los pulmones pero que no podía sacarlo. O sea, uno siente que toda esta parte de acá se pone como ancha. Como tú intentas respirar y es como que no. ¿No da? No. O sea, como que por más que tú intentas, antes te sientes que te vas a desmayar, te sientes mareado, porque duele, porque no entra el aire. A mediados de 2022, Laura, oriunda de La Dorada, Caldas, comprendía casi con certeza la causa de sus dolores. Sin embargo, se resistía a afrontar esa verdad. Pero nunca dije directamente, es que el vapeador me está dañando, no. Seguía haciendo lo normal porque por más que estaba mal, que mis pulmones me dolían, que tosía muchísimo, era como que el vaporizador también me ayudaba a calmar eso. Aunque sus malestares se volvían cada vez más notorios y frecuentes, yo... así. ¿Parabas así? Así. Laura no pudo dejar el vapeador. Sumaba casi 3 años fumando. Y un día, cuando iba para donde su novio... Ya llevaba enferma todo ese día. Tenía que sentarme muchas veces porque me mareaba, sentía que me iba a desmayar por el propio desgaste, porque no estaba respirando. Era peor, era... O sea, horrible. O hablaba o respiraba porque no podía hacer las dos al mismo tiempo. Sí. Entonces le dije a él que necesitaba ir a urgencias. Y fue recibida en la clínica El Rosario de Medellín. Carlos Andrés Pacheco es médico intensivista de aquí. Llegó a urgencia muy alcanzada para respirar, incluso llegó con coloración violácea, que nosotros llamamos cianosis,
Le colocamos inicialmente sistema de oxígeno nasal, pero no aguantó, se deterioró rápidamente y nos tocó intubarla y conectarla a un respirador artificial. Al principio, los médicos ignoraban la causa de su grave estado. Solo cuando el novio de Laura les habló de su adicción al vapeador, hallaron la posible clave del problema. Descartamos gérmenes, infecciones, bacterias y el diagnóstico más probable que teníamos dado el consumo habitual y frecuente de la paciente era una inflamación pulmonar grave asociada a cigarrillos electrónicos o vapeo. Tus pulmones están llenos de flema, el aire no está pasando, te vamos a tener que intubar. El vapor del vapeo lesiona las mucosas, principalmente de la nariz, todas las vías respiratorias, los bronquios, hasta los alvéolos, hasta la parte pulmonar como tal. Se inflamaron todos. Y ¿Así estaba ella? Así estaba. Grave, ¿no? Sí, bastante grave. Que me iba a morir porque ya no tenía aire en los pulmones, necesitaban que me entrara aire urgente. Yo me sentía como un pez cuando tú lo sacas del mar, que empieza a moverse. ¿Cuánto tiempo en coma? 4 días. 4 días en coma. Sí. En Bello Antioquia, si su hijo vapea o cree que podría estar haciéndolo, esta investigación es para usted. Abrimos un vapeador y lo analizamos en laboratorio. Logramos extraer los componentes de un vapeador. ¿Cuántos componentes cancerígenos encontró usted ahí? Cada vez se está viendo más cáncer asociado con estos dispositivos. ¿Puede poner en riesgo la vida? Que me iba a morir porque ya no tenía aire en los pulmones. No existe otra razón. Mi hijo falleció producto de una enfermedad pulmonar por el uso del vapor. Mi hijo nace en el año 2006. Pues yo qué le dije a la mamá del niño, no, yo soy luchador, de más que mi hijo va a ser luchador. Entonces yo lo llevé a la colchoneta. Desde los 2 años más o menos lo empecé a llevar a la colchoneta. Fue como amor a primera vista entre él y la colchoneta. Más que el amor por la lucha olímpica, padre e hijo también están unidos por otro poderoso lazo. El nombre, Juan. ¡Vamos, Juan! ¡Tú puedes! Juan de Dios Parra, 46 años, y Juan Manuel Parra Bedoya, 19. Y ya en el año 2018, con 12 años de edad, ya sí se metió de lleno al deporte, a la lucha olímpica. Tenía 3 ventiladores. Desde esta casa en la vereda Cuchilla del Salado, en Manizales, su padre relata cómo este deporte no solo fortaleció físicamente a su hijo, sino que también logró relegar el asma con el que nació. El deporte de la lucha olímpica es un deporte muy completo, donde usted tiene que entrenar desde la punta del pie hasta su cabeza, obviamente. Y producto del deporte, él se va mejorando bastante. Y sus pulmones, sus brazos, sus piernas se van fortaleciendo. Claro, él abandona el inhalador porque ya no lo necesitaba. El ascenso de Juan Manuel fue vertiginoso en los diferentes torneos de lucha, intercolegiados, ¡Duro, Juan Manuel! juveniles, ¡Eso, Juan Manuel! campeonatos nacionales. Fue su campeón nacional cadetes. Segundo lugar, Juan Parra, de Colombia. Fue campeón de la Copa Valle en el año 2023. Participó en los Juegos Nacionales de Adultos del año 2023, representando el departamento de Caldas. ¿Pero por qué está clavando la cabeza, También en torneos internacionales. Cada paso, cada victoria y cada entrenamiento respondían a un mismo propósito: cumplir la meta que ambos compartían. Se podían hablar de unos Juegos Olímpicos más o menos en el año 2032, cuando él ya tuviera una madurez deportiva con unos 25, 26 años. ¿Y qué tan fuerte estaba? Por ejemplo, en el trabajo de pesas estaba levantando 140 kilos en sentadilla, 150 kilos en despegue, entonces era un chico muy fuerte. Juan de Dios no pierde detalle de esos números. Su mirada experta lo explica. Además de padre y exluchador, fue también su entrenador.
Cuando yo era entrenador de él, me dio más duro y más nervios y sentí más presión que cuando yo fui deportista. Para mí era más fácil subirme yo a la colchoneta que se subiera mi hijo. Y esa presión de uno como papá y como entrenador y ver el hijo allá es algo muy diferente, pero también muy especial, o sea, lo llena uno de orgullo. Bueno, pero él empieza entonces a presentar una molestia, ¿cierto? ¿Qué decían los médicos respecto a esa molestia? Él empezó a manifestar dolores en el costado derecho, más o menos por acá, que le dolía acá la costilla. Eso fue en marzo, ¿cierto? En marzo del año 2025. Como en el deporte de la lucha se aprieta y hay llaves, agarres, movimientos, entonces yo dije, no, de pronto es un apretón o una llave o algún compañero entrenando, o de pronto yo lo forzamos mucho y se había fracturado la costilla o algo. Vamos donde el médico, pero no, que no tenía nada, que era una inflamación del deporte y pues la verdad como su parte física estaba muy bien desarrollada, no se veía nada por fuera, todo estaba muy bien. Sin embargo, las dolencias no mermaron. Que le dolía, se me quedaba en el entreno, ya no aguantaba todo el tiempo del entreno, varias veces lo llevamos a la clínica y no, siempre lo devolvían por lo mismo que no tenía nada, que era producto del mismo deporte. ¿Y él qué decía? Que no, que era un dolor diferente. Pero no, papá, es que eso no fue un apretón, a mí nadie me apretó. Pero no descubríamos que era. Unos días después. Y ya el domingo él me llama que lo llevara a la clínica, que no sostenía la cabeza, que se le iba. Entonces lo llevamos a la clínica, no lo iban a devolver nuevamente. La mamá sí se enojó, hasta que ya el médico autorizó que le hicieran la ecografía del pulmón. ¿Y finalmente qué le detectan los médicos a su hijo en el pulmón? Le detectaron un líquido, pero no un líquido pues así como agua, sino como un químico, que no es normal que un deportista o una persona de esa tenga en su cuerpo. Él empezaron a hacer exámenes y que tenía un edema pulmonar. Un edema pulmonar es una acumulación anormal de líquidos en los pulmones que impide que el oxígeno llegue a la sangre y que el cuerpo reciba el aire que necesita. Al escuchar el dictamen médico, a Juan de Dios le asaltó una imagen que daba por olvidada. ¿Y cuándo empezó usted a enterarse de la verdad, de lo que estaba ocurriendo? Cuando él tenía 16, 17 años, tuvimos varias dificultades con el uso del vapor. ¿Usted lo vio? Sí, claro, yo lo vi, él lo escondía en el morral, pero yo lo vi. Pero él decía, no, papá, vea, yo lo dejo ahí tranquilo que yo no consumo eso, ahí lo dejo. Pero no, lo dejaba cuando ya estaba vacío, o sea, cuando ya lo había consumido del todo. Y cuando usted observaba ese vapeador de su hijo, ¿le parecía riesgoso, peligroso? No, a mí no me parecía peligroso. La verdad que no, porque pues eso es de colores. Que es bonito, que huele rico, que huele a cereza, que huele a frambuesa. Mi hijo decía, no, es que yo no fumo cigarrillos, yo no fumo esto, pues es que esto es para el antiestrés, que la depresión, que la ansiedad. Y pues con esa imagen nos vendieron el vapor. Y ahora, en la clínica, comprendió que su hijo deportista nunca había abandonado el vapeador. Y precisamente ese día por la noche le dijo a la mamá, en el morral, en el bolsillo derecho está el vapor, si quiere lo bota. Y él siempre nos lo escondió, siempre se lo escondió a la mamá, siempre me lo escondió a mí. 2 días después, el 10 de junio del año anterior, los galenos les informaron esto. Que le tenían que poner coma inducido y había que entubarlo porque había que ponerle unos ventiladores, que el pulmón naturalmente no le iba a responder. ¿Qué tenían los pulmones? El edema pulmonar produce mucha mucosa y esa mucosa se va pegando al alveolo. Se va pegando y poco a poco se tapa. Ya no le entra el oxígeno al pulmón, ya no es capaz de respirar por sí solo. Entonces el pulmón de él prácticamente se pulverizó, se volvió piedra. Y pasaron 2 días más y Juan Manuel seguía intubado. ¿Qué le detectan los médicos a su hijo en el pulmón? Le detectaron un líquido como un químico, algo que no es normal que un deportista o una persona de esa tenga en su cuerpo. Además de historias como la de Juan Manuel y su padre, Dicha medalla es para ti y por ti. Consultamos numerosas fuentes para comprender el fenómeno de los vapeadores entre los menores de edad. Para ello,
Entrevistamos a neumólogos, Es la injuria pulmonar aguda. oncólogos, Pueden provocar cualquier tipo de cáncer. médicos intensivistas, Hay un daño, digamos, a nivel pulmonar generalizado. directores de hospitales, En niños y adolescentes hemos encontrado inflamación pulmonar severa. químicos de laboratorios, Vamos a ver de qué está hecho. autoridades. Un aumento en el consumo. Y empezamos aquí, en el Laboratorio Químico de la Universidad de La Salle, en Bogotá. Acabamos de comprar un vapeador. A Elsa Fonseca, química y directora del Laboratorio de Alta Complejidad, Vamos a pedirle el favor a Leonardo que no lo abra. le pedimos que analice internamente un vapeador. Por este lado es por donde la persona hace el vapeo. Aquí vemos que tiene una batería y adentro estaría el líquido que cuando se calienta convierte en aerosol la nicotina que se encuentra adentro, como algunos metales pesados. Ahí es donde están todos los componentes que después se volatilizan y son inhalados por la persona que está vapeando. Bueno, ya han pasado 2 horas y aquí, en este pequeño, minúsculo frasquito de tapa azul, logramos extraer los componentes de un vapeador. Y ahora vamos a analizar qué son estos componentes. Y regresamos aquí con la doctora. El cromatógrafo va a tomar la muestra, Sí, señora. con esta agujita, lo inyecta por aquí, la muestra va a ingresar por acá. Doctora, ya tenemos entonces una conclusión. ¿Cuáles son los componentes que tiene ese vapeador? Aquí podemos ver el pico del pireno, del naftaleno. Estos 3 compuestos son reconocidos como altamente cancerígenos. Puede producir cáncer el pireno. El pireno, y lo mismo pasa con el naftaleno. Ese es el segundo que encontró. Es el segundo que encontró. Naftaleno. Pero eso no es todo. Dentro del vapeador tiene también un compuesto que se llama el propilenglicol. ¿Cuál es el problema? Que forma otros compuestos volátiles como la acrilamida, también conocida como altamente cancerígena. Pero para resumir, ¿cuántos componentes cancerígenos encontró usted ahí? Se detectan por lo menos entre 6 y 7 componentes diferentes. Pero no solo habló de cáncer. Daños al cerebro, daños en el desarrollo fetal. Cuando una señora está embarazada y los inhala, podrían afectar directamente el fetal. ¿Y qué daños le produce al bebé? Deformidades. En el laboratorio vecino, el químico John Eric Rivera también analiza un vapeador. Se encontraron diferentes metales pesados. Sí. Se encontró mercurio, plomo, cadmio, cromo y antimonio. Muchos de ellos causan neurotoxicidad, lo que quiere decir que pueden inducir cáncer en el sistema nervioso central, particularmente el cerebro, y también enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Entonces, para usted, ¿qué es peor? ¿Fumar el cigarrillo habitual o el vapeador? Ya con los daños que se conocen en los distintos órganos, podemos llegar a decir que en el tiempo el cigarrillo electrónico puede ser igual o más dañino que el tradicional. Vapor del vapeo lesiona las mucosas, principalmente de la nariz, todas las vías respiratorias, los bronquios, hasta los alvéolos, hasta la parte pulmonar como tal. Un pulmón sano es un pulmón negro, ¿cierto? En las tomografías se debería ver negro completamente. Un paciente con EVALI está así. Completamente inflamado todo el pulmón, blanco el pulmón. ¿Esto blanco qué es? Es moco, exudación. ¿No le salen? No le salen. Los bronquios se estrechan, se llenan de flemas y se acumulan y puede generar secuelas de por vida. ¿Secuelas como cuáles, doctor? Como disminución de la capacidad respiratoria, limitación de su capacidad para hacer algunos ejercicios o incluso requerir oxígeno por mucho tiempo o de por vida. Hemos empezado a encontrar enfermedades respiratorias severas en adolescentes, inclusive niños, desde los 12 años, y hemos encontrado asociación con el uso de vapeo. Es la directora de la clínica que atendió a la joven de 19 años. Se llama Adriana Posada Restrepo. Los vapeadores tienen nicotina y además de tener nicotina, tienen tóxicos. Inclusive esos tóxicos se calientan y al calentarse inflaman las vías respiratorias superiores e inferiores y producen un daño respiratorio y pulmonar severo en los pacientes, que los puede llevar inclusive a unidades de cuidado intensivo y a intubación. Entre más blanca la radiografía, peor. Claudia Patricia Díaz Boza es neumóloga.
Su consultorio también está en Medellín. Podríamos decir que un 20% de mis pacientes de consulta son pacientes jóvenes. Estoy hablando de jóvenes menores de edad. De hecho, considera que la cifra real sería muy superior si el fenómeno no estuviera envuelto en una espesa niebla de desinformación. Sí tenemos consultas cada vez más, pero creo que hay muchos casos en casa que no se han atrevido o no han decidido consultar porque se desconoce el verdadero problema que hay de fondo con el vapeo. Daños más a largo plazo todavía no los estamos viendo. Será cuestión de tiempo para darnos cuenta de qué pasa a largo plazo. Pero vemos daños tan tempranamente que nos hace ser más agresivos en cuanto a desmitificar que vapear es inofensivo. Es más, considera que el vapeo es incluso más dañino que el cigarrillo convencional. Son tantos los daños que tiene esto que obviamente nos hace ver como una gran amenaza y podríamos decir en algunos momentos puede ser hasta peor que el consumo de cigarrillo. Para mí, si no se toman medidas ya, y las medidas antes que curativas deben ser preventivas. Por eso todo este proceso educativo e informativo me parece tan importante y tan valioso. Libres para estudiar sin vapeadores ni cigarrillos. Precisamente de prevención habla Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín. Ella, en octubre del año pasado, firmó una resolución pionera en Colombia. Lo que hace es reglamentar las condiciones para que en las escuelas, colegios, jardines infantiles y universidades se prohíba el consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos o sucedáneos del tabaco y también se prohíba la comercialización y promoción de estos elementos. Esto con el fin de proteger el ambiente donde están nuestros niños, adolescentes y jóvenes. ¿Y qué le va a pasar al estudiante que se ha descubierto en una universidad o colegio vapeando? Eso puede acarrear, de acuerdo con las medidas que tome cada colegio en su manual de convivencia, pues llamados de atención, suspensión o incluso expulsión en caso de venta o comercialización. ¿Cuáles son las cifras de vapeo en los colegios de Medellín? Aquí en Antioquia, en el año 2023, cerca del 40% de nuestros escolares han probado los vapeadores. La edad promedio de inicio del consumo está alrededor de los 14 años en nuestra ciudad. Y esas cifras no son lejanas a la realidad en las diferentes regiones colombianas. Ignora el verdadero impacto en su cuerpo. Sobre este punto, el neumólogo Germán Díaz Santos, del Instituto Nacional de Cancerología, aporta claridad. Doctor, ¿qué relación existe entre el cáncer y el consumo de vapeadores? El cáncer se está relacionando con los vapeadores porque los vapeadores son lo mismo que el cigarrillo convencional. Tienen los mismos efectos sobre el pulmón y sobre las células y los alteran a tal punto que pueden provocar cualquier tipo de cáncer. Cada vez se está viendo más cáncer asociado con estos dispositivos. ¿Qué tipos de cáncer? De lengua, de toda la orofaringe que nosotros tenemos, los de pulmón, los de próstata. Ahora, lo que tememos es que vaya a haber un gran incremento debido al consumo de los cigarrillos electrónicos en el país. ¿Y qué le puede pasar al cerebro de esa persona que consume vapeadores? Lo vuelve adicto. Las personas comienzan a acostumbrarse que para tener felicidad requieren nicotina. Y esto comienza a hacerse un círculo vicioso, en el cual si no hay nicotina, no hay felicidad, no hay alegría, hay intranquilidad en la persona. Todas las fuentes consultadas por Séptimo Día coinciden en un punto. Tengo pacientes, generalmente los veo alrededor de los 18 años, sin embargo ellos ya llevan varios años consumiendo.